Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo para mí verlos aquí. Es una oportunidad maravillosa que el Señor nuevamente nos da. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor que Él nos regala un día más para que podamos estar en comunión entre hermanos y dispuestos a escuchar su palabra. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el cambio que necesitas. El cambio que necesitas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 2. Evangelio según San Juan capítulo 2. Vamos a abarcar esta mañana los versículos 1 al 12. Estamos realizando la predicación expositiva del libro de Juan. Así que esta mañana nos toca el capítulo 2 y vamos a abarcar los versículos 1 al 12. Voy a tomar lectura de Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Usted sígame con su vista. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, queremos adentrarnos a tu palabra, Señor. Danos el entendimiento necesario de la misma. Señor, abre el entendimiento nuestro, abre nuestros corazones, para que cada uno de nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley. Padre, te pido que tú nos concedas el privilegio de conocer tu voluntad mediante esta porción de tu palabra. Háblanos, Señor. Te pido, Señor, que me uses esta mañana como un instrumento. Ayúdame, Señor, a usar tu palabra con precisión. Señor, bendice este tiempo. Danos la humildad necesaria para recibir tu palabra. Desecha nuestros argumentos. Que tu palabra sea una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y así nos dé vida, Señor. Señor, bendice este tiempo de principio a fin. Ahora sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cambio que necesitas es el título del mensaje de esta mañana. Debo confesar que estuve tentado a la hora de preparar este sermón a simplificarlo. Realmente es un pasaje muy, pero muy rico, que no me atreví a simplificarlo. Más bien voy a desglosarlo, y eso hace que esta mañana veamos 6 puntos. No vamos a ver como generalmente lo vemos 3 o 4 puntos a lo máximo. Es que si simplificaba este pasaje, omitiría varias cosas importantes. Así que, hermanos, si me excedo un poco, sabrán ustedes comprender
de que no quise pasar por alto principios que realmente son muy importantes para cada uno de nosotros. En los años 90, un grupo de ingenieros se enfrentaba a un problema realmente insoluble. Estaban diseñando los primeros vehículos exploradores para Marte, pero ningún material convencional parecía adecuado para las ruedas. El problema de este vehículo eran las ruedas. Las ruedas que habían diseñado en principio eran demasiadas pesadas, se rompían o en el peor de los casos se atascaban en la arena. Después de agotar todas las opciones lógicas, el ingeniero principal estaba en su casa observando el juego de su hija. Y al observar el ingeniero principal a su hija jugando, tuvo una idea radical. Notó que las ruedas de su juguete fueron hechas de un entramado elástico de malla metálica. O sea, era algo de metal, pero era al mismo tiempo elástica. Y que este juguete se adaptaba al terreno sin romperse. Notó que las ruedas de su juguete podrían ser una idea que podría implementar en este vehículo para Marte, nada más y nada menos. El ingeniero vio una solución que desafiaba toda convención. Una rueda que no era sólida, pero flexible al mismo tiempo. Ahora, esta idea, nacida de la desesperación y la observación de lo simple, se convirtió, escuche bien, en la base de las ruedas del cover Curiosity que hoy recorre Marte. Hoy. Entonces, de la misma manera, hay momentos, queridos hermanos, en la vida en los que nuestras soluciones se han agotado. Nuestras ruedas sólidas se han quebrado y solo nos queda la sensación de haber llegado a un callejón sin salida. Según un estudio del Barna Group, escuche bien, 65% de los creyentes admiten haber experimentado una temporada en la que sintieron que su fe se había vuelto rutinaria. Se había vuelto una mera obligación vacía de poder y alegría genuina. El gozo inicial se ha evaporado en momentos. La provisión parece haberse secado. Y lo que antes era una fiesta de celebración ahora se asemeja más a un banquete donde el vino se ha acabado, dejando solo el vacío y la vergüenza de no tener que ofrecer absolutamente nada. Es en este escenario de crisis humana donde el Evangelio de Juan nos introduce a una narrativa profundamente esperanzadora: las bodas de Caná. Este pasaje, queridos hermanos, no es simplemente la crónica del primer milagro de Jesús, porque según la Biblia este es el primer milagro de Jesús. No es solamente eso, es una revelación profunda de cómo la gloria divina irrumpe en los momentos de mayor escasez humana. En los momentos de mayor escasez humana. El teólogo Friedrich Buechner captó magistralmente la esencia de este pasaje cuando escribió lo siguiente. Y él dijo: el milagro de Caná no es que Jesús convirtiera el agua en vino, sino que en un mundo donde los banquetes se acaban y el vino se agota, Él es el vino que nunca se acaba y la fiesta que nunca termina. Gran apreciación de Buechner en este punto. Hoy, queridos hermanos, si sientes que estás administrando una fiesta que se está pagando, si sientes que tus recursos se han agotado y que solo te quedan tinajas vacías, esta palabra, la palabra de Dios es para ti. ¿Qué haces cuando tu vino se termina? ¿A qué pozos secos sigues acudiendo esperando sacar agua?
¿Crees que Jesús puede interesarse realmente por las crisis ordinarias de tu vida cotidiana? ¿Estás dispuesto a obedecerle incluso cuando sus instrucciones parezcan tan ilógicas como llenar tinajas de agua para resolver una crisis de vino? Prepara tu corazón, querido hermano, porque hoy Dios quiere mostrarte sobre el cambio que no solo deseas, sino que desesperadamente necesitas. Quiero compartir con ustedes el primer punto: el escenario de la necesidad humana. El escenario de la necesidad humana. Fíjese lo que dice los versículos 1 al 3. Nuevamente tomo lectura de Juan 2, versículos 1 al 3. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Punto 1, el escenario de la necesidad humana. Estos versículos, los tres que acabo de leer, nos sitúan en el corazón palpitante de la condición humana. ¿Y cuál es esa condición? Las celebraciones que se oscurecen, los recursos que se agotan y la alegría que se evapora. Esa es la condición humana. El relato comienza en Caná de Galilea, un lugar ordinario, común y corriente, y el escenario es durante unas bodas, el cual era el símbolo por excelencia del gozo y una nueva esperanza. Pero precisamente es en ese contexto de máxima expectativa donde surge la crisis. Faltó el vino. Faltó el vino. Ahora, no es solamente que haya faltado el vino, hermanos. En la cultura judía, escuche bien, la falta de vino no era simplemente una inconveniencia, no era un problema menor. En la cultura judía, la falta de vino, escuche bien, representaba una catástrofe social. Representaba una catástrofe social que acarreaba, escuche bien, deshonra pública y potenciales consecuencias legales para la familia del novio. Era realmente un problema grave. La falta de vino mancharía la reputación de la familia del novio por años. María, con su declaración "no tienen vino", no hace una simple observación, sino que articula la bancarrota total de los recursos humanos, confesando así la incapacidad del humano para sostener su propia fiesta. Este vino que se acabó apunta directamente a la condición de la humanidad bajo el pacto mosaico, un sistema de purificaciones y ritos como aquellas tinajas de agua vacía que podía señalar la impureza, pero nunca producir el gozo auténtico ni la vida abundante. La ley, como estas bodas en Caná de Galilea, sin vino, revelaba su propia incapacidad para sostener el encuentro festivo con Dios. Queridos hermanos, Cristo Jesús no viene a mejorar lo existente, sino a introducir algo radicalmente nuevo en el mayor momento de crisis, transformando la deshonra en gloria. Cuando María dice "no tienen vino", está proféticamente declarando el agotamiento de toda justicia humana, preparando el escenario para la intervención divina que nadie había pedido, pero que todos necesitaban desesperadamente. ¿Cuántos de nosotros seguimos actuando como si todavía tuviéramos algo de vino en nuestras propias tinajas? Nos aferramos a la ficción de que podemos resolver nuestra escasez con mejor administración
con más esfuerzo personal, con estrategias humanas, cuando lo que Cristo espera es nuestra confesión de bancarrota espiritual. Señor, no puedo más. Se acabó. Ya no puedo hacer absolutamente nada. Todo depende de ti. Cristo no responde a la autosuficiencia, sino a la honestidad desesperada que reconoce: Señor, mi vino se acabó. Ya no puedo. Ya no puedo. Hoy el Espíritu Santo está declarando, queridos hermanos, y nos está induciendo en este lugar lo siguiente: reconozcan que se acabó el vino de los esfuerzos, de la religiosidad, de la fuerza propia. Dejen de disimular la escasez con sonrisas vacías y respuestas prefabricadas. La transformación, queridos hermanos, comienza cuando nos atrevemos a decir delante de Jesús: Señor, mi paz se acabó, mi fe se acabó, mi esperanza se acabó. He aquí, solamente tú puedes hacer el resto. Solo el que reconoce que su vino se terminó está preparado para recibir el vino del nuevo reino. Eso es el primer punto. En segundo punto, quiero ver lo siguiente con ustedes: la respuesta soberana de Jesús. Fíjese la respuesta de Jesús en el versículo 4. María le dice en el versículo 3: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Este versículo nos confronta con una respuesta que ha desconcertado a generaciones, porque aparentemente Jesús aquí está demostrando una falta de respeto hacia su madre. Aparentemente Jesús está aquí siendo duro, pero lejos de ser una negativa, una falta de respeto, esta declaración constituye el punto crucial teológico del relato. Fíjese la primera llamativa respuesta de Jesús, o la primera palabra que él usó: mujer. A lo largo de los evangelios usted no va a encontrar que Jesús se le llame a María mamá o madre. No hay un registro. Siempre le ha llamado mujer. Entonces aquí el término mujer es una expresión formal, pero al mismo tiempo distante, que redirige la relación familiar a un plano mesiánico. Mientras que la frase ¿qué tengo yo que ver contigo? Era un modismo que significaba sencillamente, en otras palabras, este asunto pertenece a un ámbito diferente al tuyo. Es lo que María le decía a su madre. Esto es algo mucho mayor y no tiene nada que ver con la relación familiar que tenemos de que yo sea tu hijo y tú seas mi madre. Pero la clave radical está en la frase: mi hora no ha llegado todavía. Esto es una referencia profética a su glorificación final mediante la cruz y posterior resurrección. Paradójicamente, aunque declara que su hora no ha llegado, procede a realizar el milagro. Y al mismo tiempo está revelando que toda su obra milagrosa está intrínsecamente orientada hacia ese momento culminante de la redención. Hermanos, este aparente rechazo, seguido de la acción milagrosa, revela a Cristo como el soberano director del plan de salvación, cuyo tiempo perfecto trasciende las expectativas y presiones humanas. Donde María representa la intercesión humana que busca soluciones inmediatas, Jesús afirma el diseño divino que subordina todo acto de poder al gran drama de la redención. María representa al grupo humano en los que todos estamos incluidos, soluciones inmediatas, pidiendo a Dios soluciones inmediatas. Cada milagro de Cristo es un destello anticipado de la hora definitiva donde el agua de la humanidad sería transformada por la sangre del Cordero. Hermanos, esto es una persuasión muy grande para nosotros.
¿Cuántas veces hemos cuestionado la demora divina? ¿Cuántas veces hemos cuestionado que Dios se tarda? ¿Cuántas veces hemos cuestionado la demora de parte de Dios? ¿Cuántas veces hemos cuestionado un silencio aparente de Dios? ¿Cuántas veces hemos cuestionado que sus métodos no se ajustan a nuestras expectativas? Hemos cuestionado cada una de estas cosas. Cuando oramos, parece que Jesús responde: mi hora no ha llegado. Ahora, esto no es un rechazo, queridos hermanos. Más bien, es una invitación a confiar en una soberanía que ve el cuadro completo de la redención personal. Cristo nos está enseñando hoy que sus tiempos son perfectos. Sus tiempos son perfectos. Cristo nos está enseñando hoy que sus tiempos son perfectos, aunque diferentes a los nuestros, siempre, escuchen bien hermanos, siempre van a conducir mejor a una manifestación mayor de su gloria. Dejemos, queridos hermanos, de intentar dictar el cuándo y el cómo de su intervención. Muchas veces queremos enseñar a Dios cómo dirigir nuestras vidas. Y eso, queridos hermanos, es un craso error. No podemos, porque Él tiene el cuadro completo de nuestra redención. Él tiene el panorama completo de nuestra vida. La misma soberanía, queridos hermanos, que calibró cada detalle de la cruz, está orquestando cada momento de nuestras vidas. Confiemos cuando su tiempo no coincida con nuestras urgencias. Confiemos, queridos hermanos, cuando su tiempo no coincida con nuestras urgencias, porque aquel que declaró consumado es, en el momento preciso de la historia, nunca llegará tarde a tu necesidad. Nunca. Queridos hermanos, su hora se manifestará en plenitud y vamos a descubrir cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, que valió la pena esperar en Dios, cuyos relojes miden la eternidad. Hermanos, no caigamos en desesperación cuando el Señor no nos responde. Él tiene un plan. Él tiene un plan. Y sus planes son mucho mayores y mejores que los nuestros. En tercer lugar, el mandato de la obediencia. El mandato de la obediencia. Fíjense lo que dice en los versículos 5 al 8. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Obedecieron. Se lo llevaron. El mandato de la obediencia en el punto 3. Estos versículos nos colocan nada más y nada menos frente al misterio de la cooperación humana con el milagro divino. María, comprendiendo la soberanía de Jesús, da la orden fundamental: haced todo lo que Él os diga. Inmediatamente los ciegos se convierten en protagonistas silenciosos del milagro al obedecer instrucciones aparentemente absurdas. Llenar hasta el borde las 6 tinajas de piedra que representaban la carga de la ley con sus purificaciones rituales, con el elemento más común, el agua.
El verdadero acto de fe ocurre cuando, habiendo llenado las tinajas, reciben la orden más ilógica: sacadlo ahora. Y obedecieron sin vacilar, llevando ante el maestresala lo que sus sentidos les decía que era solamente agua. ¿Qué sentido tiene? Hemos recibido la orden de llenar estas tinajas de agua y ahora se nos dice que llevemos esas tinajas de agua ante el experto en vino. El maestresala era un enólogo en ese entonces, era un experto en vino. Era ilógico. Estas tinajas de agua, llevarlo a un experto en vino, era ilógico. Ahora, esta obediencia que precede al entendimiento señala directamente a Cristo como el arquitecto de una nueva creación, donde la fe se activa mediante la acción. Siempre hablamos de eso. La fe se activa mediante la acción. Si yo tengo fe, esta fe tiene que ser activa. No puede quedarse dormida. No puede. Así como el Padre Celestial dijo, hágase la luz, en la creación original, Jesús pronuncia la palabra creadora sobre la obediencia humana. Donde Adán desobedeció trayendo muerte, estos siervos obedecen trayendo el vino del gozo, escuche bien, escatológico. La obediencia, queridos hermanos, no es el mérito que obliga a Dios, más bien es el canal donde fluye su gracia transformadora. Ahora, ¿cuántos milagros hemos perdido por querer entender antes de obedecer? ¿Cuántas tinajas hemos dejado vacías porque racionalizamos la instrucción divina? Hemos perdido tantas bendiciones en nuestras vidas y nosotros somos escépticos generalmente, como Natanael en el antiguo pasaje que hemos estudiado el domingo anterior. Somos escépticos muchas veces. Señor, te voy a obedecer, pero si haces esto. No. Fíjese que estos discípulos obedecieron en silencio, no esperando nada. No esperando nada. Hoy el Señor nos confronta que llenemos nuestras tinajas de servicio aunque estemos cansados. Hoy el Señor nos confronta a sacar el agua de nuestra adoración. Aunque no sentimos nada, llevemos el recurso de nuestras obediencias a los lugares donde humanamente no tiene sentido. Es que muchas veces somos muy prejuiciosos. Tinajas de agua a un experto en vino. ¿Qué de lógico tiene eso? A ese es un criminal, no merece perdón. A ese barrio, a esa villa, somos muy prejuiciosos muchas veces y no sabemos que el Señor tiene la capacidad. El Señor tiene la capacidad de usar lo malo para transformarlo en algo bueno y que Él, solamente Él, se lleve la gloria. Esta, queridos hermanos, no es una fe pasiva, sino más bien es una fe que es activa, que llena, mejor dicho, tinajas, que camina hacia lo desconocido confiando en la palabra del que lo ordena. Queridos hermanos, nuestras obediencias en lo pequeño es el terreno donde Dios siembra sus milagros más grandes. Ahí en los detalles, en lo que nadie ve generalmente, en lo íntimo. Ahí es donde el Señor siembra sus milagros más grandes. ¿Quién hubiese pensado, haciendo un paréntesis, que Saulo de Tarso hubiese sido uno de los hombres más prominentes de la historia? ¿Quién?
Yo estoy seguro, hermanos, si hubiésemos conocido a Saulo de Tarso, ninguno de nosotros hubiese pensado que iba a ser lo que fue. Nadie. Nadie. Entonces, la obediencia en lo pequeño es el terreno donde Dios siembra sus milagros más grandes. No esperemos a ver el vino para empezar a llenar las tinajas. Obedezcamos en lo sencillo, en lo que el mundo llama ridículo, en lo que no tiene sentido humano. Empecemos a obedecer, porque es precisamente en ese acto de fe donde el agua de nuestros esfuerzos se convertirá en el vino de la gloria divina de los ojos del Señor. Cuarto punto: la transformación del ordinario. Fíjense lo que dice los versículos 6 y 7. Perdón, los versículos 9 y 10. El versículo 8, para que entendamos el pasaje. 7 dice: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlos al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya habían bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La transformación del ordinario. El relato nos presenta un detalle cargado de profundo significado. Dice allí que estaban 6 tinajas de piedra para el agua, puesta para la purificación de los judíos. Ahora, esto nos revela que las tinajas no eran cualquier recipiente. Las tinajas en el contexto judío representaban la religiosidad vacía, el esfuerzo humano por alcanzar pureza mediante ritos externos. El número 6 tinajas. En la simbología bíblica, el número 6 frecuentemente representa lo incompleto, lo que está por debajo de la perfección del 7 divino, según la simbología bíblica. Ahora, el agua que contenía estas tinajas servía para lavamientos ceremoniales, un recordatorio constante de que la ley podía señalar la impureza, pero nunca producir una verdadera limpieza interior, ni mucho menos un gozo. Ahora, este acto de Jesús apunta directamente a su persona y a su obra como el cumplimiento de toda sombra ceremonial. Él, Cristo Jesús, no vino a condenar la ley, más bien vino a cumplirla. Cristo Jesús no vino a desechar las tinajas, sino a llenarlas con un nuevo significado, donde la religión ofrecía aguas de purificación que solo limpiaban la parte externa. Jesús provee el vino del gozo que satisface el corazón y purifica la conciencia. Queridos hermanos, Cristo Jesús es el verdadero cumplimiento de toda aspiración de pureza y comunión con Dios. Al tomar precisamente estos elementos de la antigua alianza, Jesús declara que toda la estructura ritual judía encontraba su sentido último y su transformación definitiva en Él. Queridos hermanos, el poder de Cristo no se manifiesta a pesar del ordinario, sino a través de ello, santificando así lo común para propósitos gloriosos. Hermanos, ¿qué tinajas de piedra, qué aguas rituales y vacías estás sosteniendo en tu vida?
¿Qué prácticas religiosas se han convertido en fríos rituales sin gozo? ¿Qué áreas en tu vida consideras demasiado comunes, demasiados terrenales, demasiadas aguas como para que Dios las use? Cristo Jesús hoy quiere tomar precisamente eso que consideras ordinario, tu trabajo rutinario, tu personalidad sencilla, tus talentos limitados, tu historia marcada por fracasos, y transformarlos en el vehículo de su gloria. Dejemos de menospreciar lo que tenemos en nuestras manos. Esas aguas de vida cotidiana, cuando son puestas en obediencia a la palabra de Cristo, se convierten en vino nuevo, que no solo satisface nuestra sed, sino que se convierten en un testimonio palpable para otros. Queridos hermanos, entrégale a Cristo todo lo que eres y todo lo que tienes. En sus manos, lo ordinario se convierte en sagrado. En sus manos, lo simple se convierte en lo profundo. En sus manos, lo común se convierte en un milagro. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes el punto 5 de este pasaje: la manifestación de la gloria sobrenatural. La manifestación de la gloria sobrenatural. Fíjense lo que dice los versículos 9 y 10 nuevamente. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La manifestación de la gloria sobrenatural. La exégesis del pasaje o de este momento culminante nos revela que el verdadero milagro no solo fue la transformación del agua, sino la revelación de una nueva calidad de existencia. El maestresala, el experto en vinos, prueba el agua convertida en vino y declara con asombro: tú has reservado lo del vino hasta ahora. En el mundo antiguo, la costumbre era servir primero el vino de mejor calidad. Cuando los paladares estaban más sensibles, es donde se daba el mejor vino a los asistentes, y luego el inferior, cuando los sentidos estaban ya embotados, podemos decir. El milagro de Jesús se convierte completamente en este orden: lo mejor, lo superior, lo exquisito viene al final. Cuando humanamente todo parecía perdido, cuando el fracaso era inminente. Ahora, queridos hermanos, no se trató de un vino común, sino del buen vino. Y en una cantidad desbordante. ¿Sabe cuánto aproximadamente? Entre 500 y 600 litros de vino. 6 tinajas, que simboliza la superabundancia de la gracia divina que excede toda necesidad. Ahora, este vino superior apunta directamente a Cristo como el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento. Él es el verdadero vino que alegra el corazón del hombre, según Salmo 104:15. Él es superior a cualquier purificación ceremonial. Él es superior a cualquier gozo temporal que la ley pudiera ofrecer. Este milagro señala proféticamente hacia la nueva alianza en su sangre, el vino superior derramado para el perdón de los pecados, que sería instituido en la última cena, en el aposento alto, donde el vino común sería transformado en el símbolo eterno de la redención consumada.
Esto nos confronta a nosotros en por qué seguimos conformándonos con lo inferior cuando Cristo nos ha ofrecido lo superior. Hemos bebido mucho, por mucho tiempo, el vino amargo de nuestros propios esfuerzos. Hemos bebido por mucho tiempo la alegría diluida de los placeres temporales. Hemos bebido por mucho tiempo la esperanza mediocre de nuestras estrategias. Pero hoy Cristo nos declara: lo mejor está por venir siempre. Él no mejora tu vieja naturaleza, la transforma. No renueva tu viejo vino, provee uno nuevo y superior. Un gozo que los afanes no pueden marchitar. Cristo ofrece una paz que las circunstancias no pueden arrebatar. Cristo ofrece una provisión que nunca se agota. Por eso es que decimos que lo mejor en Cristo Jesús está por venir. Está por venir. Deja de aferrarte a lo que se acaba. Deja de aferrarte a lo que decepciona realmente. Deja de aferrarte a lo que nunca satisface completamente. Abramos nuestras manos para recibir este vino del nuevo Espíritu. El mundo guarda siempre lo mejor para el principio. Siempre. Y termina con el desencanto. Pero en el reino de Dios, cuanto más caminas con Cristo, mejor se pone el vino, más profunda se hace la alegría, más radiante la esperanza. Le exhorto a que reciba esta verdad por fe hoy. Tu historia no termina ni va a terminar en escasez si estás en Cristo Jesús. Jamás. Sino más bien va a terminar en abundancia. Si estás en Cristo Jesús, esto no va a terminar en vergüenza, sino va a acabar en gloria. La palabra nos dice que vamos a ser semejantes a Cristo, nuestros cuerpos van a ser glorificados, así que lo mejor está por venir. El pecado ya no va a habitar en nosotros. Esa lucha que tenemos día a día, esa batalla que nos consume cotidianamente, ya no habrá. Por eso les exhorto, queridos hermanos, a que miremos hacia adelante con gozo, con esperanza, porque al fin y al cabo, todo esto va a quedar. Y nuestra relación con el Señor es la que va a prevalecer por toda la eternidad. Así que le exhorto a que reciba esta verdad con fe. Queridos hermanos, si estamos en Cristo Jesús, vamos a gozar por toda la eternidad en su presencia. El último punto, el punto 6, el resultado: fe en los discípulos. El resultado: fe en los discípulos. Fíjese lo que dicen los versículos 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El relato culmina con una declaración trascendental que revela el propósito último del milagro: sus discípulos creyeron en él. Aquí se nos muestra que este no fue un acto de fe cualquiera, sino ha sido el establecimiento de un fundamento inquebrantable de identidad mesiánica de Jesús. Más que resolver una crisis social, la señal manifestó su gloria. El esplendor revelado de la presencia divina entre los hombres fue lo preponderante.
Los discípulos que hasta entonces lo habían seguido por testimonio ajeno o quizás por curiosidad, ahora cruzaron el umbral hacia una fe personal y arraigada en la persona de Cristo Jesús. El versículo 12, mostrándolos yendo con él a Capernaum, confirma esta fe mediante la comunión y el seguimiento continuo. Ahora, este resultado, queridos hermanos, apunta directamente a Cristo como el objeto perfecto de la fe, donde los milagros del Antiguo Testamento confirmaban el mensaje de los profetas. Las señales de Jesús revelan su identidad como el Hijo eterno de Dios. La fe, queridos hermanos, que nace en Caná, no se basa en la provisión del vino, sino más bien en la gloria revelada a través de aquel que transforma lo común en sagrado. Ahora, esta fe cristocéntrica, por cierto, encuentra su cumplimiento en la cruz, donde la gloria definitiva se manifestaría no en poder sobrio, sino en amor sacrificial, invitándonos a una fe más profunda que cree aun cuando no ve señales espectaculares. ¿En qué basas tu fe hoy? ¿En señales visibles? ¿En bendiciones tangibles? ¿En respuestas inmediatas? Cristo nos invita a una fe que descansa no en el milagro, no en aquel que hace un milagro o por el milagro, sino más bien en el milagroso. La cuestión no es creer porque haya milagro, sino más bien tendremos que creer en el milagroso. Cristo nos invita a una fe que descansa no en el vino provisto, sino en el proveedor que es el vino verdadero. Así como los discípulos cruzaron el umbral de la fe. Queridos hermanos, estamos llamados a creer no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Mucha gente cree en Dios por lo que le pueda llegar a dar el Señor. Y eso es una fe pasiva. Deberíamos creer en Cristo Jesús no por lo que Él hizo, sino por quién es Él. Este es el resultado que Jesús anhela en cada encuentro con nosotros. No solo solucionar problemas, sino más bien consolidar nuestra confianza en su persona. Quiero dar 3 sencillas aplicaciones cortitas antes de terminar. Presenta tu escasez ante el dueño de la vida. Presenta tu escasez ante el dueño de la vida. Hermano, ¿sientes que tu gozo se ha secado? ¿Que tu fuerza se agotó? ¿Que tu fe solamente es un recuerdo vago? No te condenes, querido hermano, por tu necesidad. Jesús se acercó precisamente a una fiesta en crisis, no a un templo en orden. Él, que en la cruz gritó: "Tengo sed", comprende perfectamente tu desgaste y no te pide, querido hermano, que disimules tu escasez. Por amor y en amor te invita: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, todos los que están cansados. Trae tu vacío a sus pies, como María, que presentó la falta de vino. Él no te rechazará, jamás. Transformará tu debilidad en espacio para su gloria. Tu honestidad, querido hermano, es el primer paso para el milagro.
Número 2, obedece en lo pequeño confiando en su sabiduría. Obedece en lo pequeño confiando en su sabiduría. Cuando Dios te pida perdonar 70 veces 7, cuando Dios te pida servir en lo oculto, cuando Dios te pide esperar contra toda esperanza, obedece. Obedece. Ahora, esto no es un capricho divino, es el camino de transformación. Mira a Jesús, queridos hermanos, en Getsemaní, que oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya, dirigiéndose al Padre. Tu obediencia, querido hermano, unida a la de Jesús, se convierte en puente para su poder. Él usó agua común, no usó perlas preciosas. Usará, querido hermano, tu disponibilidad sencilla. Esa oración breve, quizás, ese acto de servicio, aun cuando nadie lo ve, esa elección de humildad, Él usará todo ello para manifestar su gloria. Confía, querido hermano, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos va a sostener al obedecer. En tercer y último punto de aplicaciones, recibe su gozo sobrenatural como regalo de gracia. Recibe su gozo sobrenatural como regalo de gracia. Dejemos de buscar en nuestras fuerzas la alegría que Él solamente puede dar. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice las Escrituras, y ese mismo gozo nos está ofreciendo hoy. El mismo gozo. Ahora, el gozo no es un simple sentimiento, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, testimoniando que somos nada más y nada menos que hijos de Dios. Es el mayor título que una persona puede llegar a tener en este mundo: ser declarado hijo de Dios. Después usted puede tener cuantos títulos pueda y quiera en este mundo, pero no hay mejor título para una persona que el ser declarado hijo de Dios. En conclusión, el milagro de Caná, queridos hermanos, nos revela una verdad eterna. Donde termina lo humano, comienza lo divino. Jesús no vino a mejorar tu vieja naturaleza, vino a transformarla. No a ayudarte a administrar tu escasez, sino más bien a llenarte con el vino nuevo de su gracia. ¿Estamos listos para el cambio que necesitamos? Jesús pasa en medio de nosotros como pasó por aquellas bodas. Él conoce tu cansancio, ve tu necesidad y te dice: trae tu agua, trae tu obediencia simple, trae tu fe pequeña. Querido hermano, no te vayas de este lugar cargando tinajas vacías. Ve al pie de la cruz, porque al pie de la cruz lo imposible se hace posible. Entrega lo ordinario de tu vida al alfarero divino. Permítele hacer en ti lo que solo Él puede hacer: convertir tu lucha en victoria, tu rutina en propósito y tu existencia en un testimonio donde Él manifieste su gloria. Querido hermano, Cristo ha reservado lo mejor para el final de tu historia. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar esta parte. Vamos a terminar con una oración, queridos hermanos. Padre celestial, amado Dios, gracias por esta tu palabra, Señor.
harás y completarás la obra en nosotros. Señor, esperamos en ti a pesar de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti a pesar de las pruebas, de las dificultades, del dolor. Te pido, Padre amado, que tú fortalezcas a los hermanos, que los bendigas a cada uno de ellos. Y aún, Señor, oro por los que no han venido. Tú sabes la situación de cada uno de ellos, tú los conoces, y te pido, Padre amado, que los guardes en donde quiera que se encuentren. Bendice a tu iglesia, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, aviva nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda hacer fruto en nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le